Hola, hoy les voy a hablar del león, espero les guste. Empecemos. El león Panthera leo es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 5 especies del género Panthera. Los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas del África subsahariana, a excepción de las regiones selváticas de la costa del Atlántico y la cuenca del Congo, y una pequeña zona del noroeste de India, una población en peligro crítico en el Parque Nacional del Bosque de Gir y alrededores, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica en tiempos históricos. Hasta finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido tras los humanos. Su distribución cubría la mayor parte de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y en América, desde el río Yukón hasta el de sur de México. Si sobreviven a las dificultades de la infancia, las leonas que viven en un hábitat seguro, como por ejemplo el Parque Nacional Kruger, a menudo pueden llegar a la edad de 12 a 14 años, mientras que los leones raramente viven más de 8 años. Sin embargo, se conocen casos de leonas que han vivido hasta 20 años en estado salvaje. En cautiverio, tanto los machos como las hembras pueden vivir más de 20 años. Suelen vivir en sabanas y herbazales, aun cuando pueden entrar en zonas arbustivas y boscosas. Los leones son animales especialmente sociales en comparación con otros félidos. Una manada de leones se compone de hembras que tienen una relación familiar, sus crías y un número reducido de machos adultos. Las leonas suelen cazar juntas, en grupo, atacando principalmente a grandes ungulados. El león es un superpredador y clave, pese a que puede tener un comportamiento carroñero si tiene la oportunidad. Aun cuando los leones, normalmente, no cazan humanos de manera selectiva, algunos de ellos pueden convertirse en antropófagos y buscar presas humanas. El león es una especie vulnerable y, en su ámbito de distribución africano, a lo largo de las 2 últimas décadas ha sufrido un declive de las poblaciones, posiblemente irreversible, de entre un 30% y un 50%. Las poblaciones no son viables fuera de las reservas delimitadas y los parques nacionales. Aunque la causa de este declive no es del todo comprendida, la pérdida del hábitat y los conflictos con humanos son actualmente los motivos de preocupación más importantes. Se han tenido leones en cautividad desde los tiempos de la antigua Roma, y desde finales del siglo XVIII han sido una especie muy buscada y exhibida en zoológicos por todo el mundo. Los propios zoológicos están colaborando en programas de reproducción para proteger la amenazada subespecie asiática. Los machos son muy fáciles de distinguir gracias a su melena, que hace de su cabeza uno de los símbolos animales más ampliamente conocidos de la cultura humana. Aparece muy a menudo en la literatura, la escultura, la pintura, en banderas nacionales, y en películas y literatura contemporáneas. León hace que parezca más grande que lo que realmente es. El león es el segundo félido viviente más grande después del tigre. Con unas extremidades potentes, una fuerte mandíbula y unos dientes caninos de 8 centímetros, el león puede matar grandes presas. Los leones poseen el mayor porcentaje de músculo esquelético estriado entre todos los mamíferos, con casi un 59%, lo cual es 1.31 veces más que el promedio para otras especies de mamíferos. La coloración de los leones va desde un color beige claro hasta un marrón amarillento, rojizo u ocre oscuro. Las partes inferiores suelen ser más claras y el pelo del extremo final de la cola es negro. Las crías de león poseen un dibujo manchado que se va perdiendo con la edad, aunque a veces puede apreciarse en las patas y el vientre, sobre todo de las leonas. Los leones son los únicos félidos que presentan un dimorfismo sexual en la etapa adulta. Los machos poseen una densa melena, también denominada guedeja o bebedej, de la que las hembras carecen. El color de la melena va del rubio al negro y suele oscurecerse a medida que el león envejece. El peso natural de los leones adultos varía generalmente entre 180 a 190 kilogramos. En los machos y 120 a 182 kilogramos en las hembras. Los leones tienden a tener un tamaño diferente según el medio ambiente y la zona que habitan, algo que resulta en una gran variedad de pesos registrados. Por ejemplo, los leones del África Austral tienden a pesar un 5% más que los del África Oriental en general. La longitud de la cabeza y el cuerpo es de 205 a 334 centímetros en los machos y 180 a 270 centímetros en las hembras. La altura al hombro alcanza los 125 centímetros en los machos y las hembras alcanzan 107 centímetros. La cola mide de 90 a 105 centímetros en los machos y 70 a 100 centímetros en las hembras. El león más largo conocido fue un macho de 3.847 metros, 12 pies con 7.5 pulgadas. Otro macho de melena negra capturado por G. Gladney cerca de Muxo, en el sur de Angola, en octubre de 1973 midió 3.6 metros de largo.
Se han reportado leones excesivamente pesados, como uno cazado por Daniel Boone de 411 kilogramos. 2 leones muertos en la laguna de Tanganyika que estuvieron matando animales de granja se pesaron en 313 y 363 kilogramos. Un león que fue capturado en el medio salvaje y criado en cautividad se pesó en 395 kilogramos. También hubo un caso en el que un león fue abatido y documentado en 340 kilogramos por Charles Pittman en su libro llamado The African Game Wardens. Aunque el león más grande documentado y aceptado por la ciencia fue un macho de 313 kilogramos, muerto por Lennox Anderson en 1936 en Hector-Sprut al este de Transvaal, otros leones en esta misma área, este de Transvaal, han alcanzado grandes pesos cercanos a los 250 kilogramos sin contenido estomacal que puede representar el 20% del peso del animal. También en esta área se encontró el cráneo más grande registrado para cualquier león o félido moderno en el mundo, con 46.68 centímetros de largo. Sin embargo, el peso promedio de los leones que habitan en el sur de África, en lugares como el Parque Nacional Kruger, Zimbabue o el Kalahari, se ubica en unos 187.5 a 193.3 kilogramos para los machos y unos 124.2 a 139.8 kilogramos para las hembras. En África Oriental el peso promedio de los leones macho que habitan en el Serengeti es de 182 kilogramos y aquellos del área de conservación del Ngorongoro es de 212 kilogramos. Los leones en cautividad suelen ser mayores que los salvajes. El mayor león jamás documentado es un macho en un zoológico que pesó 454 kilogramos. Tanto en los machos como en las hembras, el final de la cola tiene una mata de pelos a modo de brocha. En algunos leones, la mata oculta una espina o espuela de unos 5 milímetros de largo, formada por la fusión de las secciones finales del hueso de la cola. El león es el único félido que tiene una cola con una mata de pelos. Se desconoce la función de la mata y la espuela. La mata está ausente en el momento del nacimiento, pero se desarrolla a partir de los 165 días de vida y ya es fácilmente observable a los 7 meses. La melena del león macho, única entre los félidos, es uno de los rasgos más característicos de la especie. Hace que el león parezca más grande, causando una excelente intimidación, lo que ayuda al león en los combates contra otros leones y contra la principal especie competidora de los leones en África, la hiena manchada. La presencia, ausencia, color y tamaño de la melena están asociadas con las condiciones genéticas, la madurez sexual, el clima y la producción de testosterona. Como regla general, cuanto más oscura y densa sea la melena, más sano es el león. Investigaciones en Tanzania también sugieren que la longitud de la melena indica éxito en los combates entre machos emparentados. Los ejemplares con una melena más oscura pueden tener una vida reproductiva más larga y una mayor proporción de supervivencia de las crías, aunque sufren en los meses más calurosos del año. En los grupos dominados por una coalición de 2 o 3 machos, es posible que las leonas tiendan a querer aparearse más con los leones que tienen una melena más densa. Antiguamente, los científicos creían que el estatus distinto de algunas subespecies se podía justificar por la morfología, incluyendo el tamaño de la melena, por ejemplo para identificar subespecies como el león del Atlas o el león del Cabo. No obstante, las investigaciones han demostrado que los factores ambientales influyen en el color y el tamaño de la melena del león, como actualmente sucede con la temperatura ambiental. La temperatura ambiental más fresca de los zoos europeos y norteamericanos, por ejemplo, puede dar lugar a una melena más densa. Así pues, la melena no es un marcador adecuado para identificar subespecies. No obstante, los machos de la subespecie asiática se caracterizan por tener melenas menos densas que el promedio de las de los leones africanos. Se han observado leones machos sin melena en Senegal y en el Parque Nacional de Tsavo East de Kenia, así como el león macho blanco, originario de Timbabati, que también carecía de melena. Los leones castrados tienen melenas mínimas. En ocasiones se ha observado la falta de melena en poblaciones consanguíneas de leones, algo que también causa una pobre fertilidad. Leona con la especie de collar que a veces hace que se las identifique como machos. Muchas leonas tienen una especie de collar que puede ser aparente en ciertas posturas, lo cual ha llevado a que algunas veces, en esculturas y dibujos, especialmente en el arte antiguo, el collar de las leonas sea malinterpretado como la melena del macho. Sin embargo, se diferencia de la melena en que se encuentra a la altura de la mandíbula, bajo las orejas, en que los pelos son mucho más cortos, y a menudo no es perceptible, mientras que la melena se extiende por encima de las orejas, a menudo cubriéndolas completamente. Se han observado hembras que poseen melena muy parecida a la de los machos e incluso hembras intentando copular con otras hembras. Este fenómeno parece deberse a altos contenidos de testosterona en estos animales.
Las pinturas rupestres de los extinguidos leones de las cavernas de Europa muestran únicamente leones sin melena, o con una simple traza, algo que sugiere que carecían de melena. Quizás, los protagonistas de las pinturas son probablemente hembras que cazan, ya que son representadas en escenas de caza, de manera que estas imágenes no permiten llegar a una conclusión fiable sobre si los machos tenían melena. Las ilustraciones sugieren que este león utilizaba la misma organización social y estrategias de caza que los leones actuales. Leones blancos. Los leones blancos deben su coloración a un gen recesivo. Son formas raras de la subespecie Panthera leo krugeri. El león blanco no es una subespecie distinta, sino una variedad de color leucística, que provoca una coloración de la piel más pálida, parecida a la de los tigres blancos. Este fenómeno es el inverso al melanismo, que causa la coloración de las panteras negras. En alguna ocasión se han encontrado ejemplares blancos de león de Transvaal, Panthera leo krugeri, dentro y cerca del Parque Nacional Kruger y del adyacente Timbavati Private Game Reserve, en el este de Sudáfrica, pero son más fáciles de encontrar en cautividad, ya que los criadores los seleccionan expresamente. El inusual color crema de su pelaje se debe a un gen recesivo. Supuestamente, se han criado en campamentos de Sudáfrica para utilizarlos como trofeos de cacerías. La confirmación de la existencia de leones blancos llegó a finales del siglo XX. Durante siglos se había creído que la existencia del león blanco no era más que una leyenda que circulaba por Sudáfrica, donde se decía que el pelaje blanco del animal representa la bondad presente en todos los animales. Las primeras observaciones se produjeron al principio de la década de 1900 y continuaron, siendo infrecuentes, durante casi 50 años, hasta que en 1975 se descubrió una camada de crías de león blanco en la Timbavati Game Reserve. En África, los leones viven en herbazales de sabana con acacias dispersas que les proporcionan sombra. Su hábitat en la India es una mezcla de bosque de sabana seco y bosque de matorral caducifolio muy seco. En tiempos relativamente recientes, el hábitat de los leones se extendía por partes meridionales de Eurasia, desde Grecia hasta la India y gran parte de África, exceptuando la zona central de jungla y el desierto del Sahara. Heródoto escribió que los leones eran comunes en Grecia hacia el 480 a.C., que atacaron a los camellos de equipaje del rey persa Jerjes durante su marcha por el país. Aristóteles los consideraba raros hacia el 300 a.C., y en el 100 d.C. ya habían sido exterminados. Una población de leones asiáticos sobrevivió hasta el siglo X en el Cáucaso, su último bastión europeo. En la Edad Media, la especie ya había sido extinguida de Palestina y después de prácticamente el resto de Asia con la llegada de las armas de fuego, fáciles de conseguir en el siglo XVII. Entre finales del siglo VI y principios del siglo XX desapareció de África del Norte y de Oriente Próximo. A finales del siglo XX ya había desaparecido de Turquía y gran parte del norte de la India, mientras que la última observación de un león asiático vivo en Irán se produjo en 1941, entre Shiraz y Harom, Fars, aunque en 1944 se encontró el cadáver de una leona en la orilla del río Karun, Juzestán. Desde entonces no ha habido informes fiables sobre la situación del león asiático en Irán. Actualmente, la subespecie ya solo sobrevive en el Parque Nacional del Bosque de Gir y sus alrededores, en el noroeste de la India. Aproximadamente unos 650 leones viven en un santuario de 1.412 kilómetros cuadrados que cubre gran parte del bosque, en el estado de Guyarat. Las poblaciones están aumentando despacio. Hasta finales del Pleistoceno, hace unos 10.000 años, el león fue, de los grandes mamíferos terrestres, el que mayor área de distribución ocupaba, exceptuando los humanos. Los leones vivían en gran parte de África, la mayoría de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, en Beringia y en América, desde el río Yukón hasta el Perú. Partes de este ámbito de distribución estaban ocupadas por subespecies actualmente extinguidas. Subespecie en 1939. P. L. europea, conocido como león europeo, era probablemente idéntico a Panthera leo persica o Panthera leo spelea. Su estatus no está confirmado. Se extinguió en torno al año 100 debido a la persecución y la sobreexplotación. Vivía en los Balcanes, la península itálica, el sur de Francia y la península ibérica. Era un objeto de caza muy popular entre romanos, griegos y macedonios. P. L. yomi o Panthera yomi, vivió hace 350.000 años. Su relación con las subespecies vivientes de león no es clara y probablemente pertenezca a una especie diferente. P. L. maculatus, conocido como marosi, en ocasiones es considerado una subespecie distinta, pero podría tratarse de un león adulto que ha conservado su coloración manchada juvenil. Si fuera realmente una subespecie, y no un número reducido de ejemplares con una coloración anormal, lleva extinguida desde 1931.
Una identidad todavía menos probable es que sea un híbrido natural leopardo-león, conocido habitualmente como leopón. Híbridos. Se conocen casos en que leones se han apareado con tigres, habitualmente la subespecie siberiana y bengala, creando híbridos denominados ligres y tigones. También se han cruzado con leopardos, produciendo leopones, y con jaguares, generando jagleones. El marosi es supuestamente un león manchado o un leopón en estado natural, mientras que el león manchado del Congo es un complejo híbrido de león jaguar leopardo denominado lejagulep. Antiguamente se solían criar estos híbridos en parques zoológicos, pero actualmente no se aconseja esta práctica, ya que se pone énfasis en la conservación de las especies y subespecies. En China todavía se crían híbridos en colecciones privadas de animales y zoológicos. El ligre es un cruce entre un león y una tigresa. Como el gen inhibidor del crecimiento de la tigresa correspondiente a un gen promotor del crecimiento del león está ausente, los ligres crecen mucho más que sus padres. Presentan características físicas y de comportamiento de ambas especies, manchas y rayas sobre un fondo arenoso. Los ligres machos son estériles, pero las hembras suelen ser fértiles. Los machos tienen aproximadamente un 50% de posibilidades de tener melena, pero si la tienen, esta será pequeña, de aproximadamente la mitad de tamaño que la de un león. Los ligres suelen medir entre 3 y 3.7 metros de largo y pueden pesar entre 360 y 450 kilogramos o más. El tigón es un cruce menos habitual entre una leona y un tigre. Distribución y hábitat. En África, los leones viven en herbazales de sabana con acacias dispersas que les proporcionan sombra. Su hábitat en la India es una mezcla de bosque de sabana seco y bosque de matorral caducifolio muy seco. En tiempos relativamente recientes, el hábitat de los leones se extendía por partes meridionales de Eurasia, desde Grecia hasta la India y gran parte de África, exceptuando la zona central de jungla y el desierto del Sahara. Heródoto escribió que los leones eran comunes en Grecia hacia el 480 a.C., que atacaron a los camellos de equipaje del rey persa Jerjes durante su marcha por el país. Aristóteles los consideraba raros hacia el 300 a.C., y en el 100 d.C. ya habían sido exterminados. Una población de leones asiáticos sobrevivió hasta el siglo X en el Cáucaso, su último bastión europeo. En la Edad Media, la especie ya había sido extinguida de Palestina y después de prácticamente el resto de Asia con la llegada de las armas de fuego, fáciles de conseguir en el siglo XVI. Entre finales del siglo VI y principios del siglo XX desapareció de África del Norte y de Oriente Próximo. A finales del siglo XX ya había desaparecido de Turquía y gran parte del norte de la India, mientras que la última observación de un león asiático vivo en Irán se produjo en 1941, entre Shiraz y Harom, Fars, aunque en 1944 se encontró el cadáver de una leona en la orilla del río Karun, Juzestán. Desde entonces no ha habido informes fiables sobre la situación del león asiático en Irán. Actualmente, la subespecie ya solo sobrevive en el Parque Nacional del Bosque de Gir y sus alrededores, en el noroeste de la India. Aproximadamente unos 650 leones viven en un santuario de 1.412 kilómetros cuadrados que cubre gran parte del bosque, en el estado de Guyarat. Las poblaciones están aumentando despacio. Hasta finales del Pleistoceno, hace unos 10.000 años, el león fue, de los grandes mamíferos terrestres, el que mayor área de distribución ocupaba, exceptuando los humanos. Los leones vivían en gran parte de África, la mayoría de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, en Beringia y en América, desde el río Yukón hasta el Perú. Partes de este ámbito de distribución estaban ocupadas por subespecies actualmente extinguidas. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos. Adiós.